Bienvenido, doctor. Vamos a presentarle. Él es cirujano, dentista especialista en ortodoncia y máster en odontología, titular de diversas patentes de uso odontológico, inventor de dispositivos de tecnología digital y conferencista nacional e internacional. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias y bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias, gracias. Pues yo encantado de poder compartir esta mañana con todos ustedes. Primero que nada, pues agradecerle a la Asociación Mexicana de Ortodoncia, en especial por allá a mis amigos, el doctor Salvador Romero, la doctora Gaby Cisneros, el doctor Jorge Olalde y por supuesto el doctor Gabriel Amador, quienes fueron enlace para, bueno, pues nos abrieran las puertas el portal Odontólogos, hasta a quien también le quiero pues agradecer pues que nos den la oportunidad de mostrar un poco de lo que hacemos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla. Hoy vamos a hablar de estática y dinámica digitales como aliados en el análisis de la articulación temporomandibular. Si bien este título abarca muchos conceptos, creo que por cuestiones de tiempo los vamos a ver todos de una manera muy general, pero espero que esta charla sea muy provechosa para todo nuestro auditorio, a que también le quiero agradecer pues que esta mañana se tomen un poquito de su tiempo para vernos. Y bueno, pues vamos a hablar de algunas cuestiones como el tema de software CAD de una manera muy generalizada, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y sistemas de navegación. Pero antes que nada, pues me gustaría mucho hablar de conceptos muy generales. En este caso, conceptos físicos, que es estática, que es dinámica. Estática, bueno, pues estudia los cuerpos en reposo, por así decirlo, de una manera muy generalizada. Y la dinámica, pues por supuesto, los cuerpos en movimiento y bueno, cómo sus fuerzas interactúan para que se dé este movimiento. Estos son principios físicos que, bueno, queremos hablar de una manera, como les digo, muy general, pero que básicamente hablamos de cuerpo en reposo, cuerpo en movimiento, cuando hablamos de estática y dinámica. De tal modo que, bueno, la odontología por más de 200 años ha estudiado a los pacientes en estática y en dinámica. Independientemente si estamos hablando de odontología digital o odontología analógica, estas son las únicas dos formas que tenemos para hacer y estudiar a nuestros pacientes. Cuando hablamos de estática, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues podemos estudiar dientes, podemos estudiar huesos, tejidos blandos, vías aéreas, pero cuando hablamos de dinámica hablamos de un concepto muy específico. Y me refiero a los movimientos mandibulares. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la mayor parte de los problemas de articulación temporomandibular suceden en dinámica, no en estática. Entonces, por eso es importante analizarlo desde un punto de vista estático, sí, pero también desde un punto de vista más profundo dinámico. Todos nuestros pacientes tienen articulaciones temporomandibulares y no podemos negar que nada más tenemos dos tipos de pacientes. Por un lado, los pacientes en crecimiento y por otro lado, los pacientes que ya terminaron su crecimiento, que ya son pacientes adultos. Y cuando tenemos pacientes en crecimiento, si tenemos un equilibrio neuromúsculo dentoesqueletal, pues por supuesto tendremos una articulación temporomandibular sana, pero si se pierde este equilibrio, entraremos en un proceso de disfunción. Si se trata, en el caso de los pacientes en crecimiento, se regenera. Si no se trata, pueden pasar dos cosas: o se adapta o no se adapta, y si no se adapta, pues puede entrar en un proceso degenerativo. Al igual los pacientes adultos, los pacientes que ya no tienen crecimiento, si tenemos un equilibrio neuromúsculo dentoesqueletal, tendremos una articulación temporomandibular sana, pero si se pierde este equilibrio, pues entraremos también en un proceso de disfunción. Pero, ¿qué pasa si se trata? A diferencia de los pacientes en crecimiento, eh, la articulación se remodela. Y este es un concepto un poco diferente entre pacientes en crecimiento y pacientes sin crecimiento. Si no se trata, ¿qué sucede? Pacientes adultos, pues se adapta o no se adapta, y si no se adapta, entraremos en un proceso degenerativo. Y a nivel estático podríamos ver en imágenes bidimensionales o en imágenes tridimensionales, como es la tomografía volumétrica, podríamos ver que ya hay un proceso, o bueno, ¿cómo sabemos cuando hay ya un proceso degenerativo? Pues por la pérdida de la cortical externa. Y podremos encontrar diversas patologías ya en estos análisis de una manera muy generalizada. Les digo, no voy a entrar en el tema tanto diagnóstico, porque bien, voy a hablar de un tema más digital.
Pero básicamente es esto, ¿no? De manera analógica, perdón, de manera bidimensional y tridimensional en estática, podemos encontrar la pérdida de la cortical externa en procesos de disfunción. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues este es un metaanálisis y bueno, es una revisión sistemática donde dice que el 31,1% de los pacientes presenta un proceso de disfunción temporomandibular, mientras que el 19,1% ya presenta un tema de desplazamiento discal y aproximadamente un 9,8% de estos pacientes ya presenta un proceso degenerativo. A diferencia de los pacientes que están en crecimiento, pues el 11,3% presenta un proceso de disfunción temporomandibular, el 8,3% pues tiene un desplazamiento discal y es muy, muy raro ver una enfermedad degenerativa. Y por supuesto, pues el desplazamiento discal con reducción es lo que más podemos encontrar en estos pacientes. De tal modo que, bueno, durante mucho tiempo hemos estudiado, como les decía, en estática, en dinámica, la articulación temporomandibular, pero con la llegada de nuevas tecnologías, pues vino todo a cambiar. Y desde los años 1800 podríamos encontrar que ya había gente interesada en hablar del tema dinámico desde Bonwill, desde Walker, Banwell. Y bueno, pues todos estos autores de alguna u otra manera fueron aportando cosas que finalmente fueron de cierto modo promediando los movimientos o la dinámica mandibular. Les digo, comenzamos con Bonwill, todos conocemos este triángulo famoso del triángulo de Bonwill, del cual voy a hablar ahorita un poquito más adelante, Baldwin, Gysi. Y bueno, finalmente todos ellos hicieron una aportación muy interesante. Monson, Hanau, Laurinstein, Stewart, el doctor Robert Lee. Y bueno, pues en el año del 2018 tuve la oportunidad de formar parte de esta lista gracias a, bueno, pues una patente que nos puso en esta línea de tiempo en 2018, lo digo no con presunción, sino con mucho orgullo de ser mexicano. Y bueno, pues esta patente es mexicana, es un articulador híbrido que integra la tomografía volumétrica y bueno, pues finalmente vino a personalizar los casos, a diferencia de todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y ahora mismo les voy a empezar a comentar sobre ese tema. Pues todos de alguna forma hemos interactuado, todos los que somos odontólogos, por supuesto, hemos interactuado con articuladores y la forma convencional en lo que la hacíamos era pues un articulador analógico donde prácticamente todo nuestro flujo era analógico y posteriormente vino el mundo digital a revolucionar y a cambiar la forma en la que hacíamos odontología y pasamos de lo que tenemos en nuestra imagen izquierda a creer que imprimir modelos tridimensionales en un articulador analógico era digitalizarnos. Y bueno, pues esto fue uno de los grandes errores y uno de los grandes problemas con los que la odontología vino a confundirse. Es así que llegan sistemas como sistemas de motion tracking. En este momento no sé por qué no puedo darle play. No sé si alguien me pudiera apoyar. Ya, Listo. Gracias. perfectísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, pues nuevamente una disculpa por el contratiempo, pero bueno, este tipo de cosas suceden cuando estamos en vivo. Así que bueno, pues les decía, una de las formas más precisas que encontramos para simular la dinámica mandibular, pues son precisamente todos estos sistemas que llamamos de motion tracking o de seguimiento mandibular a través de sensores, a través de equipos especializados, que bueno, pues nos permiten integrar la tomografía y no solo integrar la tomografía, sino verla en tiempo real y en dinámica. De tal modo que bueno, pues todos estos sistemas vinieron a formar parte de la industria 4.0. ¿Y a qué llamamos industria 4.0? Bueno, pues a todos aquellos sistemas digitales de ingenierías, por supuesto, que vinieron a introducirse a la industria médica, por supuesto. Y cómo todo esto vino a cambiar y a facilitar y acelerar los procesos
eh, de flujo digital, los procesos de flujo, como normalmente trabajábamos, bueno, era de manera analógica y bueno, esto vino a cambiar todo. Y sobre todo, bueno, pues se integraron incluso software de uso libre y software especializados en la industria dental. Y es así que pues llegan todos estos software, digitalizamos lo analógico, lo que simulábamos de manera analógica, lo llevamos al mundo digital y con esto arrastramos todos los errores que durante mucho tiempo se habían ya estudiado. Desde los años 70 sabíamos que la transferencia del arco facial era un error y que bueno, el problema era que no podíamos simular las asimetrías. Y con todo esto fuimos arrastrando y arrastrando y arrastrando, confundidos sobre qué era realmente digitalizar a nuestro paciente. Digitalizar a nuestro paciente no era digitalizar un sistema analógico, sino llevar a nuestro paciente hacia el mundo digital, en estática y en dinámica. Y aquí hay un artículo del 2012 que me encanta su definición, porque este artículo habla precisamente de cuál sería el articulador o el sistema dinámico virtual ideal. Y voy a hacer lectura brevemente de un espacio que dice: el articulador virtual ha sido diseñado para el análisis exhaustivo de la oclusión estática y dinámica con el fin de sustituir los articuladores mecánicos y evitar sus errores. Así de simple. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de evitar los errores si tenemos ya el mundo digital. En 2020 llega este artículo maravilloso donde nos dice o nos da una actualización de en qué punto nos encontramos, pues precisamente ya estaban los articuladores analógicos en el mundo digital, pero también estos sistemas de motion tracking, de seguimiento mandibular, que bueno, pues en este artículo se habla y se describe perfectamente los dos sistemas. Por un lado, los articuladores analógicos que migraron al mundo digital y por otro lado, los sistemas de dinámica mandibular. Llega el 2021, nos hacen una nueva actualización y ahora integran los articuladores, o sea, estos software que integraron los articuladores digitales, estos otros software que integraron la dinámica mandibular, pero ahora empezamos a hablar de algo más interesante, que es la superimposición a la tomografía, o sea, de empatar los modelos dentales en la tomografía, pero aquí no estamos hablando de articuladores, no estamos hablando de nada en específico más que de empatar tanto rostro, escaneo facial, tomografía. Estamos hablando de ahora sí del mundo digital unido entre tomografía y modelos dentales. Y bueno, pues es así que llegan, como les decía, los software, empiezan a, eh, crear sistemas en los que pudiéramos simular los movimientos mandibulares. Y como les decía, empezamos a ver grandes errores, porque yo quisiera hacer una pregunta aquí a nuestro auditorio. ¿Ustedes saben por qué se mueve la parte superior en los articuladores? Si alguien nos puede mandar un mensajito, respondernos, al final vamos a leer sus respuestas. Y no voy a decirlo ahorita, no voy a decir por qué, pero este es un gran error en el mundo digital. Esto no tiene nada que ver en el mundo digital, pero me gustaría saber si alguien sabe por qué en el mundo analógico se mueve la parte superior en los articuladores. Y bueno, pues dentro de todos los patrones esqueletales que influyen en la dinámica mandibular, estoy hablando exclusivamente de los esqueletales, ¿eh? No estoy hablando de situaciones o patrones neuromusculares, porque sabemos que interfieren varios músculos en el movimiento y que, bueno, estos movimientos son de cada paciente. Finalmente tenemos un eje de rotación, tenemos una inclinación de la eminencia, tenemos un movimiento de Bennett. Y cuando hablamos del eje de rotación, pues tendríamos que revocarnos a los años 1800, cuando eh, Von Wheel viene y nos enseña que pues hay un triángulo y que bueno, tiene ciertas medidas que son aproximadamente de 100 milímetros por lado. Y bueno, pues estamos hablando de que bueno, este fue como el primer paso para tratar de llegar a este eje lo más próximo posible, a este eje de bisagra. Y bueno, pues ya hay varios estudios de morfometría que nos permiten comprobar si lo que decía Von Will es cierto. Y bueno, pues sabemos que ahora que en promedio son aproximadamente entre 97 y 100 milímetros.
Y bueno, pues Bonwell tenía la razón. Este es un valor un tanto promedial donde, bueno, pues podemos colocar nuestros modelos y, bueno, tener más o menos un parámetro para acercarnos a este eje de bisagra. Y bueno, después llega Baldwin y nos muestra que son 26 grados de inclinación, lo que tiene el plano oclusal con respecto a los cóndilos. Y bueno, pues así fue migrando todo esto hacia el mundo digital. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un articulador en un software de uso libre, donde, bueno, lo que utiliza es precisamente este ángulo de Baldwin con este triángulo de Bonwell para hacer de manera parametrizada o tener ciertas medidas específicas a la hora de hacer un montaje en el mundo digital. ¿Por qué es importante esto? No es lo mismo hacer un montaje en un articulador de bisagra que hacer un montaje personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros cambiamos este eje de rotación, y nos acercamos hacia el eje de rotación de los cóndilos, vamos a evitar algo que se llaman interferencias oclusales a la hora de hacer nuestras restauraciones. ¿Por qué? Porque estamos más cercanos al punto de rotación de la mandíbula. Así es de que si tenemos el triángulo de Bonwell, estaríamos un tanto más cercanos. ¿Seríamos precisos? Por supuesto que no. Si utilizamos únicamente el triángulo de Bonwell, por supuesto que no seríamos precisos, porque estaríamos dejando de lado la posición condilar o la posición de cada uno de nuestros cóndilos. Sabemos que podemos tener un cóndilo más arriba que el otro y bueno, esto puede generar ciertos cambios del eje de rotación. Y bueno, aquí lo que les decía es un tema ya muy estudiado de antaño, donde bueno, pues cuando reducimos los radios, obviamente las prótesis y todo lo que vayamos a hacer de restauración, pues va a tener una varianza, por supuesto, si no nos acercamos a este eje de rotación de la mandíbula. Otro tema importante es la inclinación de la eminencia y cómo hemos medido durante muchos años esta inclinación de la eminencia. Bueno, pues la forma de hacerlo es a partir de la eminencia en la parte más profunda y superior de la eminencia contra la parte más inferior, que en este caso será el cóndilo de la eminencia, y trazamos una línea para saber cuál es este ángulo o esta inclinación de la eminencia. Y por supuesto, pues el movimiento de Bennett, que sabemos que es el movimiento lateromedial que se da del cóndilo de rotación. Y bueno, pues hay dos tipos de movimiento. Por un lado, el Bennett inmediato. Digo, a veces la historia es un poquito aburrida, pero finalmente tengo que tocarla de alguna forma muy generalizada. Y bueno, sabemos que este movimiento de Bennett del cóndilo de no trabajo es de aproximadamente 1.52 milímetros y en promedio un ángulo de inclinación hacia la zona medial, les digo, es un movimiento lateromedial, aproximadamente 20 milímetros. ¿Por qué es importante todo esto que les acabo de mencionar? ¿Por qué es importante saberlo? Porque ¿qué sucede en la oclusión si modificamos todos estos elementos? Bueno, ya a alguien se le ocurrió hacer el estudio. ¿A qué me refiero con modificar todos estos elementos? Voy a tratar de ser muy breve en este artículo porque finalmente es algo súper interesante. Si nosotros tenemos 10 articuladores, hacemos 10 encerados, los mismos encerados en los mismos articuladores y cambiamos la inclinación de la eminencia y el movimiento de Bennett, vamos a tener morfologías completamente diferentes en todos los dientes. Y fue el estudio que hicieron, pero de manera digital. ¿Y qué encontraron? Bueno, pues se dieron cuenta que los dientes que tienen mayor impacto es el canino y el molar. De tal modo que si tenemos diferentes ángulos de la eminencia, tendremos diferente impacto en la morfología dental y con esto podríamos llegar a una conclusión. Si los patrones dinámicos de la articulación temporomandibular cambian la morfología oclusal, ¿a qué me refiero con los patrones dinámicos? Pues a la inclinación de la eminencia, al ángulo de Bennett y por supuesto al eje terminal de bisagra. Y aquí viene otra, más que aseveración, una pregunta, es ¿la morfología oclusal y la posición dental cambian los patrones dinámicos de la articulación temporomandibular, pudiendo generar así un proceso de disfunción? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si la oclusión tiene que ver con la articulación temporomandibular, la lógica me dice que es cierto. Desafortunadamente, Desafortunadamente, la disfunción temporomandibular no la hemos podido relacionar con la oclusión porque no tenemos los estudios necesarios. No tenemos estudios longitudinales prospectivos que reúnan todas las variables
neuromusculodentoesqueletales. De tal modo que, bueno, hasta el momento les puedo decir que no hay evidencia donde la oclusión tenga que ver con la articulación temporomandibular. Y por supuesto, digo de manera personal, que tiene que ver. Si yo cambio las posiciones de los dientes, si yo cambio la dinámica de la articulación, por supuesto, voy a tener un efecto sobre ella. Porque si yo cambio la posición de la articulación temporomandibular, por supuesto, tengo cambios a nivel oclusal. Entonces, esto ya ha sido muy estudiado. Aquí hay un tema bien interesante. ¿Qué pasa con el plano oclusal cuando nosotros hacemos transferencias y lo comparamos con una tomografía? Aquí viene otro de los grandes errores muy estudiado. Ellis, Enlow, Margolis, autores desde los años 70, pero vienen y nos muestran ahora, en pleno 2020, si mal no recuerdo, es desde 2018 es este artículo, y donde podemos hacer el comparativo entre la tomografía y los articuladores, nos daremos cuenta que hay cambios en el plano oclusal al momento de hacer un comparativo entre los montajes y las tomografías. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque somos asimétricos. El articulador es un dispositivo simétrico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí hay otro artículo, y bueno, estos artículos son muy interesantes en el área de cirugía ortognática porque finalmente, pues en pacientes que tienen asimetrías, ahora todos tenemos asimetrías, pero en pacientes que tienen asimetrías mayores, por ejemplo, el conducto auditivo externo no coincide con el meato auditivo. De tal modo que, bueno, ya han existido autores como el doctor Walker, que desde el año 2005, él tiene una tesis maravillosa de todo esto, crea un articulador donde él trata de solucionar todos estos problemas. Y finalmente, miren, un articulador que mueve la mandíbula. Desafortunadamente, este sistema era un sistema muy complejo que al parecer nunca tuvo éxito. Y bueno, pues él ya trataba de compensar con un arco facial y con un articulador todos estos errores que ya conocíamos, estos errores de asimetrías. Y entonces yo los invito a hacer, esto se puede hacer en su casa, ¿eh? Tomen una tomografía, hagan una segmentación, importen un articulador. Hay articuladores STL en la red. Ustedes pueden descargar un articulador, importarlo, pero orienten en el plano horizontal de Frankfurt al plano horizontal digital una tomografía. Lo que vamos a tener es precisamente esto, o sea, un cráneo orientado al plano horizontal digital, y posteriormente coloquen este cráneo en un articulador. De lo que nos vamos a dar cuenta es de lo siguiente. Si nosotros generamos estas inclinaciones de la eminencia, colocamos o empatamos un cóndilo con el cóndilo del articulador, nos vamos a dar cuenta de que si quitamos la parte superior, tanto del articulador como del cráneo, vamos a tener una diferencia importante. Este es un paciente que tiene una fractura del cóndilo del lado derecho. Miren cómo el cóndilo del lado izquierdo sí está empatado al cóndilo del articulador, pero el cóndilo derecho está completamente por fuera. Y si nosotros hacemos el ejercicio de dinámica, nos daremos cuenta que, bueno, el lado izquierdo pues tiene la inclinación de la eminencia porque nosotros tomamos esa inclinación, pero el lado derecho está completamente desplazado y lo único que está es el cóndilo del articulador. Entonces ahora yo les pregunto, ¿este sería el eje de rotación de esta mandíbula? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente esta mandíbula tiene un desplazamiento por una fractura, pero ustedes se preguntarán, ¿esto solo sucede en pacientes que tienen fracturas condilares? Y miren cómo no. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, empatamos la tomografía volumétrica, o sea, en este caso la segmentación de la tomografía a un articulador y empatamos uno de los cóndilos, empaten el que ustedes quieran, derecho o izquierdo, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí podemos ver los dos porion que están ubicados exactamente en la misma posición, pero si nosotros quitamos esta parte superior, nos vamos a dar cuenta que el cóndilo del lado izquierdo en este paciente, que al parecer no era un paciente tan asimétrico, que tenía una mordida abierta, nos daremos cuenta que este paciente tiene un cóndilo más arriba que el otro. ¿Cuánto? Aproximadamente 2 milímetros. Son relevantes, súper relevantes. Y no solo eso, aquí cada cuadrito de estos que estamos viendo en pantalla es 1 milímetro. Y no solo eso, les digo, también
Si trazamos una línea, nos daremos cuenta que son 2 milímetros por detrás. Pero si nosotros llevamos este eje, o sea, en intercondilar, este eje intercondilar al eje intercondilar del articulador, nos daremos cuenta que tendríamos un diagnóstico completamente diferente. Ahora, ¿qué transferimos nosotros en los articuladores? Nosotros transferimos no el plano de Frankfurt, sino el eje axioorbital. O sea, del eje intercondilar hacia los orbitales. Entonces, siempre hemos creído que transferimos el plano de Frankfurt y por supuesto que no. Entonces, si nosotros tenemos una asimetría tan marcada como en este paciente que tiene un cóndilo más grande que el otro, un cóndilo más arriba y un cóndilo por detrás, pues por supuesto tendríamos un muy diferente diagnóstico si queremos empatar este eje con el eje del articulador. Ahora tendríamos un paciente así, un paciente canteado. Y por supuesto este no es el diagnóstico, porque este paciente lo que tiene es un desplazamiento condilar por un fulcro del lado derecho. Entonces, ¿es relevante el mundo digital? Súper relevante. De tal manera que, bueno, durante mucho tiempo nos han enseñado que existe una dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical? Bueno, pues esta dimensión que nos permite rotar la mandíbula en el sentido anterior, sobre todo en los articuladores, lo hemos visto muy claro, donde, bueno, pues tenemos un eje de rotación en tipo bisagra donde al incrementar la dimensión vertical anterior, podemos darnos cuenta que cambia la dimensión vertical posterior, pero no hemos analizado desde un punto de vista de dimensión vertical el cóndilo con respecto a su techo, porque en los articuladores no podemos analizar la dimensión vertical del cóndilo con respecto a su techo. Tenemos un parámetro dinámico únicamente, no estamos analizando articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular también tiene una relación de cóndilo con su techo en una dimensión vertical. Y ahí estaríamos hablando de 3 dimensiones verticales. ¿Y qué tan relevante es esto? Bueno, pues resulta que los pacientes de clase 2 hay una correlación específica de este tema. Los pacientes de clase 2 tienen una mayor dimensión vertical entre el cóndilo, o sea, un mayor espacio entre el cóndilo y su cavidad glenoidea. Esto sucede en los pacientes clase 2, pero también en los pacientes que tienen una desviación de la línea media, hay una correlación directa entre este espacio, o bien entre el crecimiento anormal de un cóndilo y la simetría que pudiéramos presentar en una laterognasia. Entonces, bueno, pues pensando en todos estos temas, nosotros empezamos a trabajar en sistemas que nos permitieran personalizar, personalizar los casos, virtualizar a nuestros pacientes para tener resultados que finalmente vinieran a revolucionar y cambiar la forma en la que hacíamos diagnóstico. Pensando en todo lo anterior, en todos los errores anteriores, nosotros creamos un dispositivo digital donde, bueno, pues pudiéramos simular realmente a nuestro paciente y pudiéramos manejar estas dimensiones verticales y pudiéramos ahora sí que hacer un paciente analógico y convertir un paciente digital. Entonces, ¿cómo termino yo en esto? Bueno, pues en 2010 tengo mi primer patente, que bueno, era un articulador para cirugía ortognática. Y bueno, este es un breve paréntesis de una breve historia de cómo llego a la conclusión de que, bueno, pues es mejor digitalizar al paciente. Pues resulta que este sistema fue patentado en 2012, fue una tesis y bueno, pues empecé a trabajar con software de uso libre, con software de estos que llamamos gratuitos, que no son para odontología. Existen dos tipos de software. Por un lado, los articuladores, perdón, los articuladores, los sistemas digitales, los GCAD, que son diseño en la industria, son de diseño en la industria en general. Y por otro lado, los DCAD, que son los software específicos para odontología y son de código cerrado. Entonces yo empecé a trabajar con código abierto, teníamos por ahí algunos sistemas, habíamos trabajado con software de segmentación, algo de inteligencia artificial y bueno, al último terminé conociendo la realidad aumentada y en 2016 llega Ortogon Blender, que era un sistema creado precisamente en software de uso libre donde, bueno, pues
Yo no sabía, pero se podían crear un software dentro de otro software. Y llegan los software en ese mismo año, los software ya especializados, a integrar todos los articuladores. Y en ese mismo año se me ocurre crear un sistema donde pudiéramos integrar la tomografía volumétrica en un articulador con la intención de personalizar a los pacientes. Y basados en algunos estudios, entre ellos este estudio del doctor Robert Lee, donde él replicaba las dinámicas mandibulares a través de una pieza de mano y bueno, finalmente lo que hacían era que a través de un arco cinemático ellos copiaban la dinámica mandibular y bueno, así fue como promediaron y así fue como terminaron eh, haciendo el montaje en un articulador y creando un articulador, y estoy hablando del articulador del doctor Robert Lee, y bueno, pues así que nosotros pues hicimos nuestra tercer patente para hacer los movimientos dinámicos personalizados, que bueno, pues es un método CAD/CAM de transferencia de los movimientos mandibulares para generar guías, trayectorias individualizadas. Y bueno, pues básicamente pues es un sistema que nos permite a través del escaneo, a través de video, a través de resonancia magnética, seguir estos movimientos y bueno, pues saber cuál es el movimiento real de nuestra mandíbula y llevarlo a un articulador. Posteriormente, bueno, pues hice mi maestría, tuve la gran oportunidad de conocer al doctor Alberto Teramoto. Y bueno, el doctor Alberto Teramoto me dijo, oye, ¿por qué no te reúnes con Juan Francisco González? Él sabe programar. Yo para esto en ese momento no sabía programar. Invito a mi proyecto al doctor Juan Francisco, se encarga del tema de programación. Y bueno, pues es así que nace un sistema digital donde podíamos personalizar a nuestros pacientes. Y estoy hablando pues de un articulador digital, donde nosotros, bueno, desarrollamos dos sistemas, un sistema de valores promediales con dinámicas oclusales, perdón, personalizadas, donde, bueno, pues simplemente lo que se hacía es importar tus modelos. eh, Les digo, este sistema, aquí están viendo un montaje en vivo, donde lo único que hacemos es seleccionar molares, los dos molares, molar izquierdo, molar derecho, y finalmente, una vez que ya hemos seleccionado, pues se hace un montaje a través del triángulo de Bonwell, a través del ángulo de Baldwin, y finalmente, pues tendríamos un montaje que podríamos llamar promedial, con unos cóndilos que, bueno, finalmente esto no es una tomografía, es un sistema promedial, pero les digo, basados en el triángulo de Bonwell, en el ángulo de Baldwin y acercándonos un poco a lo que sería eh, el eje de rotación del paciente. Finalmente, esto no es lo más preciso. ¿Qué sería lo más preciso? Pues bueno, si nosotros hacemos una importación de los movimientos excursivos, hacemos escaneo de los movimientos y los importamos, finalmente podemos tener una dinámica de estos movimientos y estoy hablando de todos los movimientos excursivos, protusiva, de lateralidad y de apertura incluso, donde, bueno, pues tendríamos ya más personalizados todos estos movimientos y, bueno, pues tendríamos un articulador, pero no estaríamos estudiando articulación temporomandibular. ¿Qué sí podríamos estudiar? Pues podríamos hacer un CPI, podríamos ver la diferencia de manera oclusal entre una relación céntrica y una máxima intercuspidación y, bueno, finalmente podríamos hacer una medición en los tres ejes del espacio y de manera lineal. Ahora, creamos un articulador personalizado con tomografía volumétrica. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Pues hay que hacer una segmentación. Importamos nuestros modelos. Una vez que hemos importado nuestros modelos, pues finalmente, perdón, nuestros archivos DICOM, podemos hacer una conversión. Y bueno, lo podemos hacer sobre software de uso libre, gratuitos. Ya ahorita hay muchos software que nos permiten hacer segmentación y ahora, sobre todo estos software con inteligencia artificial, pues que nos permiten hacerlo de una forma muchísimo más rápido. Lo primerito, entonces, que habría que hacer es una segmentación. Una vez que tenemos la segmentación, bueno, antes un pequeño espacio para esto. eh, Desafortunadamente, la segmentación no es lo más preciso para hacer diagnóstico. Así es de que por ley tendríamos que tener imágenes en cortes médicos, imágenes médicas, perdón, con cortes para poder visualizar. Entonces, de tal modo que, bueno, integramos un sistema que nos permitiera ver los cortes tomográficos
junto con la segmentación para poder hacer diagnóstico en estática y por supuesto pues también diagnóstico en dinámica. ¿Cuál es la forma de trabajar? Pues hay que alinear los modelos a la tomografía, tenemos un sistema para eso. Una vez que están alineados los modelos, pasamos al montaje automatizado en el articulador y bueno, pues podemos hacer análisis oclusal. Podemos ver las dinámicas mandibulares a través de la importación de los modelos y nosotros utilizamos un algoritmo llamado ICP, que es Iterative Closest Point, que bueno, pues ya es un tema muy estudiado también. Es uno de los, o es, sin miedo a equivocarme, el método más preciso que existe es un algoritmo que es el método más preciso que nos permite hacer superimposición o eh, hacer la alineación de modelos tridimensionales y bueno, pues podemos hacer corrección de las posiciones condilares, podemos hacer cambios en la posición condilar, incrementar, disminuir en base a mapas de color. Para saber exactamente a cuántos milímetros nos encontramos, podemos hacer descompresión y podemos llevar estos cóndilos a una posición más específica. ¿En qué se basa este mapa de color? Bueno, pues se basa en Katsumi Ikeda, que si bien es muy arriesgado decirles que este es un gold standard, finalmente esto no es un gold standard, es solamente un parámetro, es una referencia donde, bueno, pues Katsumi Keda hizo varios estudios, entre ellos nos podría decir cuál sería la posición correcta del cóndilo con respecto a su cavidad glenoidea. Desafortunadamente, pues lo hizo sobre muy pocas articulaciones temporomandibulares. Después llega Alma Handy en 2014 y coincide una aproximación con Katsumi Ikeda y luego posteriormente se hace otro nuevo estudio donde, bueno, pues estos parámetros también coinciden. Desafortunadamente, todos ellos no lo hicieron en un paciente desprogramado o en pacientes, perdón, con articulaciones temporomandibulares desprogramadas. Ahora, este sistema se puede imprimir en 3D. Este sería el resultado. Ahora, cuál es el uso y las aplicaciones de este sistema? Pues tengo la gran fortuna de haber conocido al doctor Salvador Romero. Y bueno, pues es un sistema que podemos utilizar para personalizar las dinámicas mandibulares, pero basados en la anatomía de la articulación temporomandibular. Y aquí, bueno, pues podemos combinar estos sistemas de uso libre con otros sistemas porque finalmente son compatibles y nos permiten interactuar entre todos estos sistemas. De tal modo que, bueno, pues he tenido la oportunidad de colaborar con el doctor para la generación de splints, de férulas de descarga, órtosis, como lo quieran llamar, donde finalmente pues hacemos un montaje en el articulador, hacemos una planeación de la articulación temporomandibular basados en las inclinaciones de la eminencia de los pacientes. Y bueno, pues ya una vez que tenemos esto, podemos llevar a otro software para crear un splint, una férula de descarga y por último, generar cortes dinámicos donde, bueno, pues tengamos ahora sí que algo más personalizado en una férula de descarga y sin la necesidad de hacer tantos ajustes al momento de llevarlo a nuestro paciente. Aquí está la órtosis impresa. Y bueno, pues el doctor es todo un experto en el tema del T-scan, electromiografía, y bueno, pues lo que hace es precisamente hacer un equilibrio de estas férulas, de estas órtosis, a través de un sistema a través de un sistema oclusal donde podemos medir las cargas y fuerzas de los músculos maceteros y los músculos temporales, y bueno, así es como él equilibra. Si bien no soy el experto del tema de T-Scan, finalmente habría que hablar con el experto sobre ese tema. Yo nada más lo menciono porque finalmente me parece muy interesante esa manera de hacerlo. Otra forma de utilizar este sistema, pues es a través de hacer mediciones en el inicio y final del tratamiento. O sea, podemos hacer comparativos y bueno, pues tengo la fortuna también de haber conocido al doctor Manuel Fernández de España, quien es usuario de este sistema y bueno, que finalmente eh,
he colaborado con ciertos casos, o este es uno de esos casos, un paciente que tiene compresión maxilar y bueno, que tiene una distracción condilar del lado derecho, una compresión del lado izquierdo, se hace la descompresión, se hace el montaje en el articulador y bueno, pues podemos darnos cuenta que el cóndilo derecho tiene una distracción y el cóndilo izquierdo, por supuesto, pues tiene una compresión. ¿Qué se hace? Bueno, pues se hace el tratamiento de ortodoncia de este paciente, se hace la descompresión del maxilar a través de la expansión. Y bueno, pues podemos hacer un análisis oclusal. Vemos que en este caso, pues definitivamente lo que vemos en color rojo es que está muy distante de la articulación, más de 2 milímetros de la cavidad glenoidea. En el caso derecho, lo que vemos azul es que está muy cercano. Y lo que vemos en color verde, pues que es que tiene una relación de aproximadamente 2 milímetros. Y bueno, pues es así que, bueno, este es el antes, el después, pero lo interesante de esto es que podemos hacer un comparativo oclusal. Miren cómo ahora ya hay más superficies donde puede ocluir este paciente. Pasamos de un cóndilo derecho que tiene una descompresión a tener finalmente un cóndilo con una posición más ideal. En el lado izquierdo tenía una compresión y bueno, finalmente pasamos a medir de manera ahora sí que lineal. Teníamos 5.2 milímetros, terminamos en 1.9. Y bueno, pues finalmente lo interesante de esto no es nada más analizarlo en estática, sino analizarlo en dinámica. Ahora, este paciente no tenía guías caninas, pasó de no tener guías caninas a sí tener guías caninas y bueno, aquí podemos analizar y analizar qué sucede también en su articulación temporomandibular utilizando la tomografía. Ahora, podemos utilizar estos sistemas o este sistema digital para la planeación y remodelación condilar mediante la distracción y descompresión en pacientes en crecimiento. Ese es un paciente que tuvo una fractura y, bueno, varias fracturas, y bueno, se hizo la reducción de estas fracturas en cirugía ortognática y posteriormente fue referido, olvidé mencionar a mi querido amigo el doctor Sergio Lagarda, a quien mando un cordial saludo. Y bueno, pues el doctor lo que hizo es empezar a trabajar con este caso, donde, bueno, pues aquí podemos ver un desplazamiento condilar hacia medial. Y bueno, se hizo el montaje, se hizo una distracción condilar de 2 milímetros bilateral, se incrementó la dimensión vertical anterior, si mal no recuerdo fueron 8 milímetros, y una vez que se incrementó, se hicieron unos splint. Hoy sabemos que la distracción condilar en pacientes en crecimiento nos ayuda o favorece el crecimiento condilar. De tal modo que, bueno, se crearon estos splints, se incrementó la dimensión vertical y miren, pasamos de tener un paciente con unos cóndilos fracturados del lado izquierdo a un paciente con unos cóndilos nuevos del lado derecho. Lado izquierdo igual, fractura condilar. Y bueno, para contener o mantener esta dimensión vertical, se hizo nuevamente una descompresión. Se crearon unos overlays, que son como unas coronas para incrementar la dimensión vertical. Se planeó una extrusión para contener esta dimensión vertical. Y por último, el resultado, pues fue de pasar a tener una imagen como el lado izquierdo a pasar a tener una imagen como el lado derecho, donde, bueno, pues hubo un crecimiento y desarrollo. También tengo la fortuna de conocer al doctor Andrés Melo. Él tuve la oportunidad de colaborar en este caso, que es un caso de microsomía hemifacial, donde pues podemos ver claramente que esta pacientita del lado izquierdo tiene una falta del desarrollo. El doctor trabajaba con un sistema analógico que permite incrementar la dimensión vertical y posteriormente empezamos creo que se está tomando un tiempo mi computadora. Un segundo. Ok, ¿qué se hizo en este paciente? Pues igual, unos overlays de resina para incrementar la dimensión vertical y pasamos de tener un paciente como el lado izquierdo a tener un paciente como el lado derecho, donde pues como les decía el doctor, no tenía yo el gusto de conocerlo, le muestro mi sistema, le parece bastante interesante, empezamos a trabajar precisamente en este sistema y lo que
podemos hacer en este sistema, o lo que hace diferente este sistema, es que podemos medir qué tanta descompresión a nivel articular necesitaríamos para llegar al equilibrio de este paciente y para poder tener una simetría. Entonces podemos hacer una distracción condilar unilateral para incrementar esta dimensión vertical y poder corregir este tipo de casos. Ahora, la realidad virtual, cambiando ya ahora sí un poquito de tema, porque bueno, finalmente con esto voy a cerrar. Todos estos temas ya son para cierre, es algo muy simple. La realidad virtual, pues es cuando nosotros nos mantenemos inmersos dentro de un sistema digital que nos permite integrarnos con el mundo digital. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, nosotros podemos traer objetos al mundo real e interactuar con estos objetos en tiempo real. Y bueno, pues se ha utilizado mucho este tipo de sistemas, sobre todo en el área de cirugía ortognática, donde, bueno, pues la mayor parte de las aplicaciones, como les digo, es la cirugía maxilofacial, pero también se han desarrollado sistemas que nos permiten, a través de la realidad aumentada, ver en tiempo real las posiciones dentoesqueletales de nuestros pacientes. Y bueno, yo con aquella primer patente que les comentaba, empecé a trabajar con realidad aumentada con la intención de generar o de crear un sistema de realidad aumentada que me permitiera generar mediciones y que me permitiera eh, valorar a el paciente, a nuestros pacientes desde un punto de vista tridimensional a través de la impresión 3D. Y bueno, es así que conozco la realidad aumentada, la realidad mixta. Empecé a trabajar con sistemas de realidad mixta, como es el caso de estos lentes de Microsoft HoloLens, y empecé a crear aplicaciones donde, bueno, lo interesante de esto es que en tiempo real podemos hacer mediciones y en tiempo real podemos ver cambios tridimensionales en nuestro paciente. Y aunque, bueno, esto no tiene tanto que ver con el tema de articulación temporomandibular, este es otro dispositivo específico para cirugía ortognática, tiene bastante que ver la realidad aumentada y la realidad mixta, sobre todo por el tema de los sistemas de navegación. Los sistemas de navegación, como sabemos, bueno, pues utilizan un sistema de traqueo, de seguimiento, donde nos permiten saber en 3 dimensiones cuál es la posición que tenemos para poder realizar ya sea una cirugía o poder ver en 3 dimensiones a través de una pantalla una tomografía volumétrica. Y bueno, desde el año de 1995 está el primer artículo de una cirugía navegada de neurocirugía. Ya posteriormente se empezó a hacer un poquito más, podríamos decirlo, más, se me va la palabra, más común, por así decirlo. Y bueno, pues viene un problema que ahora sí tiene que ver mucho con la articulación temporomandibular, y es el condylar sac, que es la impactación del cóndilo contra su cavidad glenoidea una vez que se ha hecho la cirugía ortognática. Y bueno, aquí también desarrollamos un sistema que nos permitiera corregir este problema, que ha sido un problema muy estudiado. Regneck y Ferretti hablan muy bien del tema. Y bueno, ya conociendo el tema de realidad aumentada, a nosotros se nos ocurre crear un sistema donde pudiéramos ver en 360 grados cuál sería esa posición condilar al momento de la cirugía. O sea, como un método comprobatorio y como un método de un transoperatorio, podríamos ver colocando un target directo sobre la rama para saber cuál es la posición condilar de ese paciente y evitar así un condylar sac, que bueno, ahora como les digo, es todo un tema. Voy a ver si puedo retirar el audio de este video. Si ustedes me lo permiten un segundo, no sabía que tenía audio este video. Y bueno, pues es así que hacemos la primer cirugía navegada con con este sistema. Y bueno, pues en colaboración con el doctor Carlos Contreras, creamos un sistema donde pues podíamos ver en tiempo real todas las posiciones dentoesqueletales y poder hacer un sistema de navegación comprobatorio para conocer tanto posición condilar, la posición de un punto A un punto B, o sea, de lo que planeó el cirujano maxilofacial, llevarlo al mundo real y saber cuál sería ese resultado final y saber y comprobar si estamos dentro del rango. Entonces,
Este es un sistema que, como les decía, nos permite ver en 360 grados la posición condilar. Y pues ya conociendo todos estos sistemas y como les decía, todos estos sistemas del motion tracking mandibular, ya con esto cierro. eh, Hemos visto que la mejor manera o una de las mejores maneras de poder saber qué sucede durante la dinámica es a través del condilógrafo. No creo que exista ahorita un sistema más preciso que el condilógrafo para saber cuál es la dinámica mandibular. Entonces, existen sistemas digitales que nos permiten hacerlo. Nosotros estuvimos trabajando con el tema de video para ver si podíamos hacer un traqueo de la tomografía y un traqueo del movimiento dinámico de los movimientos mandibulares. Desafortunadamente, aunque sí lo logramos, no es un método preciso y estuvimos trabajando y trabajando y conseguimos tener un método, como les digo, no muy preciso, pero empecé a trabajar con el tema de realidad aumentada y finalmente, pues sí conseguimos hacer un traqueo, un sistema de navegación que nos permitiera ver en tiempo real cuáles son los movimientos de nuestro paciente y lo hicimos a través del uso de targets que nos permiten integrar la tomografía en tiempo real y generar las dinámicas reales de cada paciente, integrando la tomografía volumétrica a través de software, nuevamente a través de software de uso libre y saber qué sucede en las articulaciones temporomandibulares de nuestro paciente en tiempo real. Y bueno, todo esto lo podemos exportar al articulador. Ahorita estamos trabajando en este sistema precisamente para poder hacer la exportación directa en el articulador y entonces sí tener un paciente 100% personalizado a través de un sistema muy simple, que es el colocar estos target pegados con resina sobre los dientes. Es una manera muy, muy simple de hacerlo. Y bueno, pues a través de una aplicación por medio de un celular, no necesitamos unos lentes específicos y podemos ver qué sucede en nuestro paciente durante estas dinámicas mandibulares a través de un panel que nos permite ver en 360 grados qué sucede en esta articulación temporomandibular mientras está dando este proceso de dinámica. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos, pidiéndoles una disculpa por todos los inconvenientes que tuvimos durante el proceso, pero bueno, finalmente son cosas que, como les decía, suceden cuando estamos en vivo. Les quiero agradecer su tiempo, quiero agradecer un espacio para resolver algunas preguntas. Y bueno, pues quiero ceder el micrófono. Creo que terminamos muy puntuales. Son las 11:03. Es así que, bueno, quiero ceder el micrófono y agradecer nuevamente al portal Odontólogos. Aquí estoy a sus órdenes para poder responder preguntas que tengan. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y bueno, muy contentos de escuchar este tipo de temas que bueno, pues no son de lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy súper tecnócrata, me encantan todas ahorita de hecho, es que fue el CIES Las Vegas, yo estaba súper atento de todos los nuevos lanzamientos y había cosas increíbles, pero bueno, ese es otro tema. Igual, y también desde que iniciamos la charla vimos algunos detalles en la interconexión. Ahí algo pasó. Yo creo que es lunes y no quiso la máquina, los programas estuvieron ahí medio estancados. Entonces, una disculpa también. La verdad es que ya lo dejé correr para tampoco estar interrumpiendo, porque muchas veces sabemos que abstraer la idea en una hora, aunque tengamos la presentación, pues es difícil. Entonces, tampoco Sí. quise interrumpirlo dijimos, bueno, pues le estamos grabando, mejor le editamos y ya lo ponemos, sobre esto. Digo, agradecemos y muchas veces la participación es muy importante en vivo. Entonces, bueno, pues ahí siempre hay mecanismos para que lo escriban también en post edición y muchísimas gracias. Pero de todas formas surgen algunas inquietudes, ¿no? Claro. Durante la charla y, por ejemplo, esta parte de luego meterte con otro tipo de tecnologías pues básicamente es la mezcla de todas en uno, ¿no? Lo que estuvimos viendo durante la charla, lo cual estuvo, insisto, muy interesante. Dicen, Gracias. ¿existen desafíos éticos o de seguridad asociados con el uso de tecnologías de inteligencia artificial en el análisis de esta articulación y cómo abordarlos? Mira, creo que es un tema bastante interesante. No soy el experto legal del tema, pero
finalmente creo que sí hay temas éticos en cuanto a esto. Obviamente le corresponde a las universidades, por supuesto, y que ya estamos trabajando en eso, le corresponde a las universidades hacer estudios sobre el tema. Ahora, el uso, no sé si me puedes volver a repetir la última parte de la pregunta, me pareció un poquito larga, pero creo que hablábamos específicamente del tema ético. Ético Sí, de seguridad, ajá, y sí, cómo abordarlos, ¿no? Básicamente. sí, definitivamente yo pienso que lo que hay que hacer es finalmente tener un respaldo, ahora sí que científico, detrás de todos los sistemas que vayamos a utilizar. Independientemente de cuál sea el sistema que vayamos a utilizar, siempre debe haber un respaldo ético. Ahora, recordemos que hay sistemas invasivos, sistemas no invasivos. Finalmente, todo lo que mostré ahorita son sistemas no invasivos. Entonces, aquí estaríamos hablando de un sistema sí ético, donde ya hay ciertos estudios, ya hay ciertos mecanismos que permiten avalar sobre todo el uso de software de uso libre, incluso en temas de precisión. Por ahí tengo un artículo sobre el tema que con gusto les puedo hacer llegar donde finalmente, bueno, pues ya hay bueno, hay un estudio comparativo entre qué es mejor un software de uso libre o un software ahora sí que creado específicamente para la odontología digital, que creen que, bueno, los software de uso libre tienen una mayor precisión. Entonces ya hay estudios del tema, pero creo que sí todavía estamos en pañales. Creo que esta industria 4.0 llegó para quedarse y finalmente sí hay que tomar en cuenta todos estos temas éticos y abordarlos desde el punto de vista científico. Claro. No, y también algo bien interesante y que comentó, ¿no? Que justamente las universidades, o sea, esto no se cierra a una sola persona que es ya como el clínico, ¿no? Creo que Sí, lo claro. académico, lo clínico, las marcas, creo que también siempre hablamos de esta interrelación que deben de tener y la verdad es que, digo, en otras pláticas también ha salido este debate, ¿no? De que muchas veces como que todo mundo es aislado, ¿no? Sí, No todo claro. tiene que ser comercial, no tiene que ser académico, no todo tiene que ser clínico, etcétera, pero, o sea, si tratamos de converger todo, se puede hacer algo fabuloso. Sabes que el problema, más que nada, son temas de conflictos de intereses. Y yo he dejado todos mis conflictos de intereses, del tema comercial, por supuesto, o sea, yo he dejado todos mis conflictos de interés para que sean las mismas universidades las que hagan estudios. Ahorita hay personas haciendo tesis del tema. Entonces, que sean las mismas universidades, que sean las mismas, eh, finalmente, ahora sí que los mismos estudiantes, los que demuestren o comprueben o hagan, y si hay que hacer cambios, pues finalmente hacer los cambios. Entonces, yo pienso que esa, más que nada, tú lo abordaste perfecto, pienso que esa es la manera, dejando nuestros conflictos de intereses. Y creo que es la mejor manera de abordar cualquier, cualquier tema ético. Excelente, muchísimas gracias. Y digo, este año tenemos planteados varios formatos, ahora sí que no es por spoiler, pero en algunos justamente vamos a hacer algunos debates donde se va a poner bien interesante estas ideologías, ¿no? Entonces, Claro, eso de hecho va a ser para el podcast y es otro formato, pero bueno, esperen próximamente noticias. ¿Cómo se integran los datos digitales de la ATM con otras especialidades odontológicas, como ortodoncia o la cirugía maxilofacial? Y bueno, pues justamente como hemos platicado, no forzosamente ya una vez que lo estás haciendo muy clínico, pues también hacerlo interdisciplinariamente efectivo, ¿no? claro, por supuesto. Sí, no, definitivamente creo que ese es un tema bien interesante que no es, este tipo de sistemas no es específico, bueno, los que nos volvimos los estudiosos del tema articular fuimos los ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales. Y, pero no es un tema aislado de prótesis, no es un tema aislado de otras especialidades. Yo pienso que todo tiene que ver. Tenemos una relación directa incluso de la articulación temporomandibular con respecto a la vía aérea. O sea, finalmente somos un todo y yo pienso que el abordar nuestros casos de pensando en la articulación temporomandibular primero viene a cambiar la forma en la que hacemos odontología. Y creo que ese es un tema bien interesante, que no es un tema exclusivo de ortodoncistas ni de cirujanos maxilofaciales, es un tema exclusivo de la odontología. Ese es un tema para la odontología en general. Entonces, incluso me ha tocado ver técnicos dentales muy interesados en el tema articular.
Y eso es algo que pues ha venido a romper paradigmas también. Entonces eso me parece a mí muy interesante el hecho de poder integrar a protecistas, que bueno, ahora muy interesados los protecistas también en el tema articular. Tenemos muy anclado este tema los ortodoncistas del TMG first, o sea, articulación temporomandibular primero, pero ya no es nada más un tema de ortodoncistas, es un tema donde todos estamos colaborando en esto. Entonces, todos estamos trabajando día a día en los temas digitales para poder ofrecer un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, esa es la forma. Yo pienso que finalmente no es un sistema especializado, es un sistema para todos. Claro, en definitiva. ¿Y qué considera que ha sido, o sea, justamente este cambio de paradigma, el que ha evolucionado? O sea, ¿cuál cree que sea el factor que justamente habría como que repetir, ¿no? Para que realmente entre todas las especialidades o la mayoría de las especialidades y ciertas personas, empresas, industrias, etcétera, puedan sumarse a esta parte. Fíjate que qué interesante porque antes no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Entonces antes nosotros estudiábamos, como te decía de principio, pacientes en estática y en dinámica, pero desde un punto de vista bidimensional, desde un punto de vista analógico. Vino el mundo tridimensional y vino a cambiar todo y sobre todo la tomografía. La tomografía vino a cambiar pues, la forma en la que hacemos odontología. Ahora no nos podemos limitar a un articulador. O sea, esto es solo un 10% de todo lo que se necesita para hacer un diagnóstico preciso. No hablé de resonancia magnética, pero resonancia magnética, o sea, si queremos ver eh, ahora sí que en dinámica algo real, es la resonancia magnética. Entonces, finalmente, yo pienso que integrar todas estas tecnologías en todas las áreas viene a cambiar la historia. Entonces ya, digo, yo no inventé la tomografía, no inventé el escaneo, lo que hicimos fue juntar todas esas tecnologías y ahora si todos hacemos eso, si todos juntamos estas tecnologías que ya están, ya son parte del día a día, creo que todos podemos revolucionar la forma en la que hacemos diagnóstico y sobre todo revolucionar la forma en la que hacemos nuestro plan de tratamiento. Claro, y que justo aquí esta pregunta me gusta para hilarla con lo que estamos platicando. Dice cómo la tecnología digital ha mejorado la precisión en la medición de la posición de la mandíbula en situaciones estáticas. A ver, me vuelves a repetir, fue un poco confusa esa pregunta, pero Cómo la tecnología digital ha mejorado esta precisión en la medición de la posición de la mandíbula en situaciones estáticas. sí, finalmente no podíamos, fíjate qué interesante, porque finalmente no podíamos nosotros medir la posición del cóndilo con respecto a su cavidad glenoidea. O sea, nosotros teníamos los articuladores, pero los articuladores no sirven para analizar la articulación temporomandibular. O sea, ¿cómo sí podemos analizar esta posición condilar o estas posiciones condilares? Pues a través de la tomografía. Ahora, ¿cómo lo hacemos en dinámica? Bueno, ya eso es un tema diferente. Hay que evaluarlo en dinámica también, pero en estática, ¿cómo lo hago? Bueno, pues a través de la tomografía. Finalmente, ahí puedo conocer la posición condilar de mi paciente, saber si hay una distracción, saber si hay una compresión. Entonces, el tema digital vino a cambiar la posición, no la posición, sino la forma en la que veíamos la posición condilar. Por ahí mostré un artículo bastante interesante donde, bueno, pues por ejemplo los pacientes clase 2 tienen un mayor espacio entre cóndilo techo. Y ahora como los pacientes, y hay una correlación directa entre la distracción condilar de un lado, ya sea por un fulcro, por lo que sea, donde hay una desviación de la línea media. Y si son pacientes en crecimiento y sucede que durante el crecimiento hay un fulcro importante, vamos a tener un paciente con una laterognasia. Entonces, ¿cómo? Pues finalmente, pues hay que analizar desde el punto de vista tridimensional. Claro, Interesante pregunta. Muchas gracias, excelente gracias. pregunta.
Y bueno, en general, felicitaciones, agradecimientos, una disculpa incluso por lo que decíamos, ¿no? De la fallita en internet, pero bueno, eso ya en un solo jalón el video lo van a disfrutar muchísimo. Realmente fue súper interesante, realmente la charla y saber que no todo queda en una grabación, ¿no? Que todo es el inicio de que empiecen a indagar sobre más bibliografía, que empiecen a descargar los softwares, que empiecen a utilizarlos. O sea, realmente siempre a lo que nosotros proponemos es que sea un complemento, ¿no? De su práctica, este tipo de sesiones online, que sea la inquietud, ¿no? La cosquillita, que digas, oye, está padrísimo y ahora incluso quiero yo, platicarlo y que retroalimente, porque al final del día, aquí en México no hay cosas que no se han implementado como de la manera en la que quisiéramos, y si luego hoy empieza una persona y de repente hay 10 y de repente hay 50, pues las investigaciones y los avances cada vez van a ser muchísimo mejores de manera especializada, ¿no? Entonces, porque digo, aquí al final del día, como bien comenta, pues mucha tecnología ya se utiliza en otras industrias, pero utilizarlo para como lo está utilizando, pues se me hace realmente fabuloso, ¿no? Entonces, súmense siempre por ejemplo, viene el evento, ahorita ya se me estaba olvidando y me lo pusieron aquí en una notita, el evento de la AMO, justamente. O sea, participen en el evento de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, participen y agrémiense. Siempre es importante ver y estarse capacitando continuamente. Muchísimas gracias y no sé si quiera comentar algo para que se nos haya olvidado o para cerrar No, la pues, transmisión. perdón. O ya para cerrar la transmisión. No, 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 pues agradecerles, si hay por ahí otra pregunta con mucho gusto, pero bueno, pues agradecerles el espacio y bueno, pues estoy a su disposición ahí en mis redes sociales, ahí me pueden encontrar para cualquier pregunta, cualquier cosa, pues yo encantado de poder resolver o confundir más al público. Suele pasar, muchísimas gracias. Vamos a editar el video, lo vamos a dejar en una sola pieza. Muchísimas gracias y una disculpa por los inconvenientes que tuvimos esta mañana. Que tengan excelente día. Síganos en todas las redes sociales con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos. Ahí están muchísimo contenido para todos ustedes. @odontólogosmx para que nos etiqueten. Compartan el conocimiento, síganos, afílense, vayan al Congreso de la AMO y nos vemos a la próxima. Gracias.